Pues vamos a seguir, estamos hablando de mayordomía. ¿Cuántos administradores de Dios hay aquí? La semana pasada te hablábamos que Dios es dueño del oro y de la plata, quiere enseñarte a ser su administrador. Y en la medida en la que tú aprendas a ser fiel en lo poco, en lo mucho te pone. Amén. Pero si alguien quiere enseñarte, es Dios. Por eso tu actitud al venir aquí tiene que ser un corazón dispuesto a recibir enseñanza. Amén. La semana anterior nos quedábamos viendo algunos principios básicos de lo que es el diezmo, ¿sí? El diezmo, para hacer un poquito recordando lo que aprendimos la semana pasada, el diezmo, como su nombre lo dice, es el 10% y es la primera parte en la que tú te introduces a las formas financieras del reino y el diezmo te enseña honor hacia tu Dios. Amén. El diezmo es honra, es pago, es tu responsabilidad. Yo te decía que el número 10 representa tu responsabilidad para con Dios. Amén. Ahora, vamos a ver algunas citas. Ve a Proverbios, por favor. Capítulo 3. Versículo 9. Versículo 9 dice, honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus, ¿qué? Tus frutos. Subrayen la palabra primicia. La palabra primicia es la selección de lo primero y de lo mejor. Y el diezmo es primicia. Amén. Es lo primero que se lleva a cabo, pero también es lo mejor. ¿Vamos bien? Ahora, el diezmo, yo te decía que es un corazón que ha puesto como primer lugar a Dios. Dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Ahora, fíjate lo que dice en el 10, lo que detona. Y serán llenos tus graneros ¿con qué? Con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El ser obediente a Dios siempre va a detonar cosas. Y si Dios ha instituido el diezmo como una ordenanza, pues nuestra labor como hijos de Dios es llevarlo a cabo. Amén. Hay gente que puede cuestionar, hay mucha gente que tiene muy malas enseñanzas acerca de lo que es el diezmo. Yo te decía, siguen predicando que es del Antiguo Testamento, cuando siempre ha existido y seguirá existiendo. Amén. Jesús mismo lo enseñó y es un accionar de un corazón agradecido para con Dios. Cuando tú ya llevas a cabo esta actitud del diezmar, Dios quiere llevarte todavía a otros niveles, porque el diezmo es lo primero. Amén. Pero quiere llevarte a otros. Ahora, vamos a Malaquías capítulo 3, por favor, versículo 10. Y vamos a ver algunas cosas, qué es lo que hace el diezmo. En el 3:10 dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento ¿en qué? En mi casa. Un diezmador, te lo digo, es una persona que fluye en revelación. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas de escuchar la voz del dinero, empiezas a escuchar la voz de Dios. Por eso Jesús describió dos señores. Y Dios quiere que le escuches a Él. Amén. Dice, y pruébenme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y qué más. Y abunde. En el 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Ojo, esta actividad es realizada por Dios. Un diezmador no tiene por qué preocuparse porque por pacto dice Dios mismo, yo reprenderé por ustedes ¿a quién? Al devorador. Yo te decía que cuando el pecado entró, todo, absolutamente todo fue tocado por la muerte. Quiere decir que todo tendía a desaparecer, incluyendo tu dinero. ¿Cuántas veces recibes y de repente ni sabes en qué te lo gastaste? Y empiezas a hacer cuentas y cuentas y cuentas, pero el dinero se va. ¿Todo por qué? Porque fue tocado por el pecado. Por eso, aún tus finanzas requieren ser redimidas. Y lo que detona redención es a través del diezmo. Amén. Vamos a ver algo así. Vamos a Éxodo, por favor. Capítulo 13, versículo 1. Fíjense lo que dice. Yahweh habló a Moisés diciendo, conságrame todo ¿qué? Primogénito. Subrayen la palabra consagrar. La palabra consagrar es cosa dedicada a Yahweh. Amén. Y Dios es lo más alto. ¿Vamos bien? Entonces, cuando tú entregas el diezmo, hoy que te voy a empezar a enseñar de la ofrenda y la semilla, es cosa dedicada a Dios. Es una ofrenda elevada. Amén. Ahora, dice, conságrenme todo primogénito. Y dice, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, ¿qué dice? Mío es. ¿De quién son los primogénitos? De Dios. Pero Dios no es un asesino, ¿sí?
Entonces Dios enseñó acerca de redimir aún los primogénitos, porque aquí refiere a hijos. ¿A quién le correspondían los hijos? Los primeros, a Dios. ¿Se acuerdan en el tiempo donde Abraham ofreció a Isaac? Abraham conocía quién era Dios, y si Dios le había dicho que en Isaac le sería llamada descendencia, es porque de Isaac venían nietos. Pero Abraham operó en obediencia hacia Dios, y Dios le dijo: entrégame a tu hijo. ¿Y Abraham qué hizo? Fue obediente a entregar a su hijo. Pero no se trataba que el pueblo de Israel matara a todos los primogénitos y entonces todos los demás serían salvos. No, Dios les enseñó el proceso de redimir aún a los primeros hijos. Y vamos a ver esto ahí mismo, por favor. En el 13:12, ¿ya la tienen? Dice: dedicarás a Yahweh todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán ¿de quién? De Yahweh. Mas todo primogénito de asno redimirás con ¿un qué? Subraya la palabra redención. La palabra redención es rescate. Amén. Todos los hombres fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Vamos bien? Pero Jesús se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, en rescate por cada uno de nosotros. El Cordero, Juan el Bautista le dijo: he aquí el Cordero, ¿qué hace? Quita el pecado, porque la paga del pecado, ¿qué demandaba? Muerte. Entonces por eso era necesario derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión o no hay rescate. Amén. Entonces por eso Dios daba esta instrucción para cada área de tu vida, porque aún tus finanzas habían sido tocadas por el pecado, por eso tendían a perecer. Pero a través de los principios del reino, Dios te enseña cómo se puede obtener rescate. Entonces, ¿cuál es la labor del diezmo? El diezmo es lo primero y es lo mejor. Y te lo pongo con Jesús. Jesús es la selección de lo primero y de lo mejor. ¿Y qué hizo Dios? Entregó a su hijo. ¿Y qué hizo el bueno? Salvó a los malos. Redimió. Eso es lo que hace el diezmo. El diezmo redime todo lo que había sido tocado por el pecado para que ahora sí tenga el potencial de producir. Porque todo lo que Dios te ha entregado ahora tiene el derecho de producirse. Amén. Ahora, el diezmo, si tú regresas a Malaquías capítulo 3, por favor. Vuelvo a leer el versículo 11, dice: reprenderé también por ustedes al devorador, y no les destruirá el fruto ¿de qué? De la tierra, ni tu vid en el campo será estéril, dice Yahweh de los ejércitos, y todas las naciones te dirán: bienaventurado, porque serás tierra deseable, dice Yahweh ¿de qué? De los ejércitos. ¿Qué hace el diezmo? Además de reprender al devorador, prepara tu tierra. Prepara tu tierra para que tú arrojes semilla u ofrenda. El diezmo, gente, no se multiplica al 100 por 1, porque el diezmo es el pago y mi responsabilidad para con Dios. No es mío, simplemente yo le estoy regresando a Dios lo que le corresponde. Si tú vas a Deuteronomio, por favor, capítulo, déjame ver, 14, versículo 22, fíjate, dice: indefectiblemente, ¿qué harás? Diezmarás. Deuteronomio es parte de ya cuando Dios a Moisés le había entregado la ley, ¿sí? Y la ley era algo que tenían que hacer para experimentar bendición y no se podían salir de ahí. Es más, todo lo que los sacerdotes llevaban a cabo era necesario. ¿Para qué? Para que la muerte no tocara sus moradas. Amén. Pero ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero la gracia, gente, aún es mayor. El diezmo no fue constituido con Moisés. El diezmo se constituyó desde el tiempo de Edén. Y Dios quiere tu corazón. La ley decía a fuerzas, porque esa palabra de indefectiblemente casi se refiere al producto de gallina. ¿Sí? Que sin omisión llevarías a cabo esa actividad. Pero yo no quiero enseñarte a que tú lo lleves a cabo por miedo, sino porque es honor para tu Dios. Quiero también quitarte que al diezmar recibes. Aunque sé que es pacto, eso no es lo que tiene que moverte.
Porque cuántas veces te molestas o te enojas porque empiezas a diezmar y las cosas no se detonan. La palabra de Dios en todo describe amor. Y amor da sin esperar nada a cambio. Y si Dios es amor, es la misma esencia que opera dentro de mí para que yo la lleve a cabo. Todo lo que tú hagas tiene que ser producto de lo que Dios ha producido en tu corazón. Por eso sin fe es imposible. Si tú diezmas sin fe, no produce nada. El diezmar y el ofrendar, el sembrar, tiene que ser consecuencia de haber creído a tu Dios. Amén. Por eso te estamos enseñando, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Yo te decía la vez pasada, pudiste haber cometido muchos errores, pero Dios viene a enseñarte las formas correctas. Lo primero que te va a enseñar es a diezmar. Amén. Y después de ahí quiere llevarte a otros niveles. ¿Por qué? Porque el diezmo, como acabamos de leer en Malaquías, lo único que hace es prepara tu tierra. Así un sembrador sale y prepara primero la tierra. No puede arrojar la semilla así por nomás. Primero prepara él el terreno para arrojar la semilla. Pues así, cuando tú diezmas, el diezmo hace que tu tierra sea fértil para que todo lo que arrojes, sea ofrenda o sea semilla, produzca. Amén. Todo lo que Dios te ha entregado está diseñado para producir. Y ojo, gente, ofrenda, semilla, tiene que ser dirección de parte de tu Dios. Amén. El diezmo, yo ya te dije en dónde se entrega. Con tus pastores en tu congregación. No es, fui de vacaciones a Toluca y allá entregué el diezmo. Al cabo me llevaron a una iglesia cristiana. No, allá puedes entregar ofrenda, puedes entregar semilla. La palabra de Dios dice que cuando vayas delante de Dios no te presentes con las manos vacías. Ofrece, amén. Pero el diezmo se entrega con tus pastores. Vamos a Hebreos, por favor. Capítulo 7, versículo 8, dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que ¿qué? Cuando tú entregas el diezmo y lo entregas a tus pastores y eres obediente a su voz, en realidad ¿quién lo está recibiendo? Jesús mismo. Amén. Tú le estás entregando el diezmo a tu Dios. Es pago, es honor hacia con Él. Amén. Ahora, el diezmo prepara tu tierra. Pero es necesario que la tierra no nada más se quede preparada. Hay gente que espera cosecha sin nunca haber sembrado. Y dime, ¿qué sembrador va a esperar una cosecha si no salió a sembrar? Hay gente que deja de sembrar por miedo. Hay gente que deja de sembrar porque piensa que no tiene. Fíjate, el pensar que no tienes es la mentira más grande. Porque de que tienes, tienes. Hay muchos tipos de ofrenda, hay muchos tipos de semilla, ¿sí? Mira, más bien, la semilla es la palabra de Dios, hay muchas cáscaras, ¿sí? Y la cáscara muere a ti, lo que tú siembres, eso va a morir a ti, pero va a producir después. Y cada semilla produce según su género, te la voy a poner así. Dice la palabra de Dios que hagas ofrenda, que describe cuando habla de la alabanza, lo describe como un sacrificio y que sea fruto de labios que pronuncien su nombre. Amén. Cuando tú vienes aquí y ofreces alabanza a Dios, esa es una manera de ofrendar. Amén. Es una manera de ofrecer. Dios quiere llevarte a que siembres de muchas maneras. Hay gente que siembra aquí su tiempo, pero de que tienes que sembrar, claro que hay cosas que sembrar. El problema es que a veces la gente no quiere sembrar cuando tú estás diseñado para llevarlo a cabo. Porque si Dios es generoso, tú eres generoso. Vamos a Isaías, por favor. Capítulo 32, versículo 8. Fíjense lo que dice. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades, ¿qué dice? Será exaltado. Si Dios es generoso y Él no es escatimado en darte lo mejor, entonces te ha hecho igualito a Él. Amén. Para que des como Él, de forma abundante, extravagante. Porque Dios eso es lo que galardona.
Tu pensamiento tiene que ser en bendecir a la gente, en que el reino se extienda, en que el nombre de Jesús sea glorificado. Cuando tú cambias el enfoque que tenías respecto al dinero y operas como Dios te dice que operes, vas a tener resultados diferentes, porque Dios te enseña a dar. Te la voy a poner así. Hay gente que aquí viene nada más a recibir y no le gusta dar. Hay gente que a Dios nada más le reclama por lo que no le ha dado, pero no ha sido agradecido en lo que Dios le ha bendecido. Primero tienes que ser agradecido, porque si tú ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador, jamás vas a conocer el Seol. Y hay gente que se le olvidan las pequeñas cosas, cuando sin Jesús la verdad es que no somos absolutamente nada, pero en Él estamos completos. Entonces tu actitud tiene que cambiar respecto a todo lo que tú considerabas que era valioso. Lo más grande que te ha acontecido se llama Jesucristo. De Él fluyen todas las cosas. La fuente es Jesús, no es tu trabajo. Si tu confianza está puesta en tu trabajo, pueden pasar muchas cosas. La palabra de Dios es muy clara. No pongas carne por tu brazo. Dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Nunca se pone la confianza en las cosas. La confianza se pone en Dios. Tu corazón es para Dios. Tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Cuando un diezmador que opera y conoce y ha conocido a su Dios y ya lo lleva a cabo como un accionar de fe, sabe que no tiene por qué preocuparse ni del qué comer ni del qué vestir. Puede un día no haber ventas, pero mi provisión no depende del número de ventas. Mi provisión depende de mi Dios. Y si Dios se ocupó de alimentar a Elías, si Dios se ocupó de que Jesús no padeciera aunque padeció, no se murió de hambre, entonces Dios es fiel. Y eso siempre es algo que tienes que operar. ¿Cuántas veces tu enfoque está puesto en las riquezas y las riquezas son inciertas? Mira, vamos a 1 de Timoteo, por favor. Capítulo 6, y ahorita que estamos hablando de mayordomía, y yo te decía, Dios quiere que seas su administrador, lo primero que te va a enseñar es cambiar el enfoque que tienes del dinero. Porque Dios usa el dinero como herramienta para bendecir a la gente. Tiene que cambiar el enfoque. Cuando sigues pensando en ti mismo, entonces sigue operando codicia, avaricia, egoísmo. Y Dios no es así. Dios ama sin esperar nada a cambio. Toda actividad que tú lleves a cabo tiene que fluir de amor. Por ejemplo, si tu ministerio no es amor lo que está fluyendo, examínate. Porque ni el ministerio es un pago a Dios. A Dios no le puedes pagar con nada. Es derramar tu corazón delante de Él y decir, Señor mío, estoy agradecido contigo. Mi vida es tuya, te pertenece. Y por ende llevo a cabo lo que tú me digas que yo haga. Pero sé que es tu amor en mí lo que produce estas cosas. Pero quítate de que a Dios le vas a pagar algo. Porque nadie podía pagar esa deuda. Esa deuda exigía sangre y Jesús la derramó por ti. Por eso tu actitud tiene que ser un corazón agradecido para con Él. Un corazón agradecido. ¿Vamos bien? Fíjense lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean como altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero en el 18 te dice cuál requiere ser tu actividad, porque cuando está hablando de ricos no se está refiriendo a los hombres más millonarios de allá afuera, está refiriendo a los hijos de Dios. Amén. Tú y yo somos ricos. Ahora dice en el 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, ¿qué más? Dadivosos, y esto me encanta, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Miren, una persona generosa, y te lo voy a poner en el ejemplo de Dios. Dios da y no le dolió después dar. Eso es un generoso. Cuando ya te duele dar, entonces sigue siendo codicia y avaricia. Siempre el diablo te va a decir, no des. Te vas a quedar sin esto, sin esto, sin esto, sin esto, sin esto, sin esto.
Luego a veces hay gente que dice, no, Señor, es que como que a una voz me dijo que diera, de seguro ha de ser el diablo. El diablo jamás te va a decir que des, porque él sabe lo que detona el dar. Dios sabe el poder del dar. ¿Por qué creen que dio a su único hijo? ¿Qué ha cosechado Dios? Una gran familia. Porque por pacto recibes. Pero Dios lo dio sin esperar nada a cambio. ¿Cuánta gente no rechaza a Jesús? Y no por eso Dios deja de amar. Dios sigue amando. Velo en el ejemplo de Jesús con Judas. Jesús no dejó de amar a Judas por cómo él iba a venderlo. Su actitud de inicio a final fue la misma que con todos los demás. Muchos pueden decir, ay, Juan era el favorito. No, Jesús jamás le dijo, Juan, tú eres mi chiquiado. Juan se sentía el discípulo más amado porque aprendió a disfrutar de ese amor. Pero el amor se los dio de la misma manera a todos. Cada uno recibió y atesoró las cosas como lo quisieron hacer. Pero de parte de Dios, Él amó de la misma manera. Entonces nosotros, gente, somos como Dios. Al introducirnos a su forma operacional del reino, es operar como Dios lo opera. Y si Dios es generoso, entonces la misma esencia de generosidad habita dentro de mí. Entonces, por ende, yo soy generoso. Eso es algo que tienes que creer y lo tienes que formar en tu vida, porque estabas más acostumbrado al codo, al no dar y al bendecir a la gente. Y la naturaleza de Dios es dar. Ahora, quiero que vayamos a Génesis capítulo 1, por favor, versículo 11, y vamos a ver algunos principios de lo que es ofrenda y semilla. Amén. Ya vimos que el diezmo prepara tu terreno. Ojo, ofrenda y semilla sin diezmo no sirve. Primero en lo que te tienes que ordenar es en el diezmar. Lo primero que tienes que hacer es diezmar, porque ya te expliqué, todo fue tocado por el pecado, requiere ser redimido y es redimido a través del diezmo. Amén. Ahora, la ofrenda y la semilla son otras de las herramientas que Dios ha establecido en su sistema financiero. Amén. Así como la banca te ofrece infinidad de cosas, el mundo ha estipulado diferentes formas aún de apalancamiento a los negocios. Esa es la forma que rige en la tierra, pero Dios rige otra forma. En el reino opera el dar, y el dar detona. Amén. Ahora, si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 11, yo quiero que veas cómo Dios estableció en un principio que todas las cosas tendían a producir y a fructificar. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé ¿qué? Semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, ¿sobre qué? Sobre la tierra. Cuando Dios plantó ese huerto, pues Adán era el encargado, pues del todo fruto tenía semilla. Adán tenía que caminar por toda la tierra e ir sembrando, arrojando esa semilla. Porque cuando tú arrojas la semilla, entonces produce. Si tú nada más preparas la tierra y jamás arrojas semilla, entonces, ¿cómo vas a tener la fiesta de la cosecha? Eso me lo van a estudiar de tarea porque no lo voy a tocar hoy. Pero la fiesta de las primicias y la fiesta de la siega o de la cosecha para el pueblo de Israel. Miren, si los mexicanos son pachangueros, los judíos dicen quítate que ahí te voy. ¿Sí? Pero ellos hacían fiesta desde que sembraban, porque también había una fiesta donde ellos cosechaban. Y hay gente que a veces viene aquí y parece más vía crucis. Dar que una fiesta, cuando el dar es gozarte con tu Dios. Yo no voy a dar lo que, válgame, yo te dije la semana pasada, cambia tu enfoque de ser dueño a ser un administrador. Y si eres administrador no te va a doler dar, porque no es tuyo. ¿De quién es? Es de Dios. Tiene que cambiar el enfoque que tienes con respecto al dinero. Amén. Ahora, en un principio Dios diseñó que todo, absolutamente todo, produjera. Y cada semilla produce según su género. Hay gente que siembra dinero, hay gente que siembra tiempo, hay gente que siembra ropa, hay gente que siembra alimentos. Pues todo eso produce según su género. Si tú siembras coches, ¿qué vas a recibir? Si siembras alimentos, ¿qué vas a recibir?
Cada semilla produce según su género, pero toda semilla y ofrenda tiene que ser direccionada por Dios. Dios te dice qué dar y también te dice dónde darlo, porque hay tierras que a lo mejor tú puedes estar arrojando semilla y no son fértiles. ¿Sí? ¿Sí o no? Llegan a cada crucero y te tocan los lavacoches, ¿verdad? Y ahí pues quieren y esto. Aún ahí pide sabiduría a tu Dios para dar. Amén. Pero ese vendría a ser como una limosna. ¿Sí? Hay varias citas en Proverbios que dice que nunca quites tu mano de dar y si el pobre te pide, dale. Nunca te enojes por dar. Tú bendice a la gente. Ahora, sé sabio, muchos de ellos, pues si les das dinero, ¿en qué se lo gastan? En drogas. Pues mejor si llevas una fruta, siémbrales una fruta, pero haz el bien. Nunca quites tu mano de hacer el bien. Son gente que requiere ser enseñada. Así como tú estás siendo enseñado, ellos requieren de Jesús. Transmite el mensaje. Amén. Ahora, aquí dice que cada semilla produce según su género. Quiero que vayamos a Mateo, por favor, capítulo 13, y vamos a leer en el versículo 31. ¿Ya la tienen? Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró ¿en dónde? En su campo. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos ¿en dónde? La operación del reino de los cielos, Dios te la compara a un sembrador que tomó una semilla, salió y ¿qué hizo? Sembró. ¿Quieres ver resultados diferentes? Pues tienes que operar las formas del cielo. Lo primero es ser enseñado en el diezmar, pero una vez que ya has ejercido eso, opera en la semilla y en la ofrenda, porque puedes tener la tierra muy bonita, preparada para producir, pero si nunca sales y arrojas la semilla, no va a producir nada. Ahora, la semilla, gente, es la palabra de Dios. Ustedes lean en su casa todo el capítulo 13 y mediten acerca de la parábola del sembrador, pero Dios te puede dirigir, ok, vas a dar esto y con esta persona o en este lugar o para tal proyecto. Amén. Todo donde Dios te dirija es para producir y para que bendiga a la gente y para que el reino se extienda. Dios nunca te va a llevar a que siembres en tranzas. Dios nunca te va a llevar a que siembres en cosas contrarias. ¿Sí? Por eso el diezmo dice que habrá palabra, habrá revelación. Un diezmador está atento a la voz de Dios para que Él te diga dónde sembrar y dónde no sembrar, qué negocio emprender y qué negocio no emprender. Amén. Ahora tú tienes ese derecho de escuchar su voz y ser dirigido por Él. Él es el dueño, tú eres su mayordomo. Amén. Ya velo de esa manera, somos administradores de Dios. Esta tierra le pertenece a Él. Aunque por herencia y por Jesús me la da, ok, pero yo estoy aquí para administrar los recursos y ser de bendición a la gente. ¿Cuánto? Mira, va a venir un tema de mayordomos diligentes y mayordomos negligentes. A veces hasta tienes talentos y lo que haces es esconderlos. Eso es ser negligente. Tienes mucho que dar. Métete con Dios porque Él te va a direccionar. Hay gente que espera dar cuando tenga. Si no aprendes a dar en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho. A veces hay muchos chavos aquí que tienen muchos testimonios de que no tenían trabajo, no tenían ni qué comer, pero se venían aquí a sembrar su tiempo. ¿Y qué hizo Dios? Galardonarles. Y Dios ha hecho cosas extraordinarias en sus vidas, desde entregarles negocios por transferencia hasta meterlos a lugares o trabajos que sin que ellos se hubieran afanado en conseguirlos. Porque el diezmar abre las ventanas de los cielos, trae oportunidades. A lo mejor tu primer diezmo son 50 centavos. No digas, ay, qué vergüenza para Dios.
Oye, es el diezmo de lo que tú has recibido. Dios no te va a pedir algo que no. Es de todo lo que tú has recibido, de eso, sé honorable para con Dios. Y Dios te va a enseñar primero a dar en lo que tienes, en lo que Él te ha entregado. No quieras esperar a tenerlo mucho. Ay, ahora sí, ya voy a bendecir. Ni se da. El que es fiel en lo poco, en lo mucho, se le pone. Amén. Entonces te enseña cómo el reino de los cielos es como un hombre que tomó una semilla y la sembró. Es necesario arrojar semilla. La semilla es la palabra. Cuando tú arrojas una semilla del género que sea, lo primero que muere es la cáscara. A lo mejor tú sembraste un carro. El carro es la cáscara. La semilla tiene que ser la palabra. Señor mío, soy obediente a tu voz. Siembro esto conforme a lo que tú me has dicho. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Y ahora sí, la semilla y la ofrenda sí se multiplican al 100 por 1. Amén. Mira, regrésate poquito ahí en el 13. Vamos a leer en el 13:23. Fíjate, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra. Entonces quiere decir que hay malas tierras, ¿verdad que sí? Por eso te decía que lo primero es diezmar. El diezmo prepara tu tierra. Amén. Dice, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a ¿qué más? Y a 30 por 1. 3 expectativas de recibir. Cuando tú siembres, ten presente que vas a cosechar. Porque había una fiesta de las primicias, de la siembra, y había una fiesta de la cosecha. Hay un tiempo de cosechar. Amén. Pero todo lo que Dios te ha entregado, si es conforme a su dirección, produce al 100 por 1. Y ten esa expectativa. Por eso, cuando tú lleves a cabo el ser obediente a Dios y sembrar en el lugar donde Él te diga que siembres, ordénale a esa semilla. Y en el nombre de Jesús, ordeno multiplicación al 100 por 1. Amén. Pero todo lo que tú lleves a cabo está diseñado para producir. Para producir. ¿Vamos bien? No digas no tengo. No digas no hay. Las vanas palabras empobrecen. Amén. Tienes mucho, te he entregado talentos, te he entregado tiempo. Usa esas cosas y eso va a detonar en mucho en tu vida. Pero sé obediente a su voz. No esperes el tener mucho, porque pues yo no sé esos que esperan el tener mucho. Dime cómo van a llegar a otros niveles si no aprenden a ser fieles en lo poco. Al menos a los que Dios pone por sus administradores son los que han pasado por ser obedientes. Dios prueba los corazones. Y Dios va a poner a aquellos que han sido fieles. Entonces, ¿a quién les va a entregar multitud de recursos? A aquellos que sepan qué hacer con las riquezas. Por eso leíamos en Timoteo, haz bien, sé dadivoso, sé generoso. Cuando solamente estás pensando en ti, pues sería como un padre que al ver que su hijo despilfarra todo, lo pongo a cargo de mi empresa. Yo no haría eso. El peor error es a veces consentir negligencia con galardones. Los galardones vienen por ser obediente. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6, por favor. Hebreos 11:6, fíjate, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de ¿quiénes? De los que le buscan. Pues Dios galardona a aquel que está, Dios galardona a aquel que es fiel. ¿Por qué Dios promovió a un Josué? Porque era el que estaba al pendiente de lo que él tenía que decir. En cambio, todos los demás decidieron otras cosas. Hay gente que a veces anhela ministerios, pero dice ahorita, mientras tengo edad, deja malgasto mi tiempo. Puedes tardar y tardar y tardar, retardar la promesa por tu negligencia, porque de parte de Dios no se tardan las cosas. Uno es el que puede ser eliminado. Sé buen administrador. Hablar de mayordomía también equivale a ser buen administrador de tus tiempos. ¿Cómo administras tu tiempo? Te la voy a poner en tiempo para que cambies que estamos hablando de finanzas.
¿cuánto duermes? ¿Cuánto lees la palabra? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto pierdes en el Facebook? Un día yo les hice ese ejercicio a los muchachos porque les hablé de administración de tiempos. No, de verdad, yo creo que eran 10 horas casi que cada uno estaba en el Facebook. Y a veces ni hay nada bueno que ver, pero se la pasan, ya vieron todo, regresan otra vez a ver si ya se actualizó y así están. Eso es perder el tiempo. En lugar de administrar las redes sociales para un producto, para resultados diferentes. Sé buen administrador. Yo les decía a los chavos, lo que ustedes tienen es tiempo. Y a veces, ¿cómo lo echan a perder? Porque Satanás sabe el potencial que los jóvenes tienen. Y por eso quiere tenerlos metidos en los juegos, metidos dormidos. Es más, ¿cómo se ha levantado eso de los famosos ninis, sí o no? Ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada. Pura conchudez. Ustedes no, ¿verdad? ¿No? Estás diseñado para producir, para dar fruto, para multiplicarte. Aprovecha bien los tiempos, sé buen administrador. ¿Cómo administras tu cuerpo? ¿Cuántas enfermedades no vienen de parte del diablo? Todo por negligencia en administrar tu cuerpo. Es por una mala mayordomía. Sé buen administrador. Si se te dice no, a lo mejor estás en régimen. Yo sé, la dieta a veces es de las que, como la ley, ¿no? Produce ira. Y se pasa, no, el lunes empiezo, el próximo lunes empiezo, no, ya mañana empiezo la dieta. Todo aquello que te produzca ira, todo lo que sea ley va a producir ira. Por eso Dios te ha entregado el dominio propio. No se trata de ponerte régimen que ni siquiera puedes llevar a cabo. Es que tengas simplemente una buena administración. Si te comías en el sirloin hasta 3 platos, pues nada más sé más moderado. Hay gente que dice, no, entro a la 1, pago el buffet y aquí también la cena. Y casi te llevas los tupper. Es una mala administración. Porque tu cuerpo está diseñado para recibir cierto alimento que necesitas y lo va a transformar en nutrientes, en diferentes cosas que tu cuerpo necesita. Pero ya cuando tomó lo que requiere y le echaste de más, lo va a transformar en grasa. Todo es por una mala administración. Por eso Dios te enseña a ser buen mayordomo de todo. De tu cuerpo, de tu alma, de los recursos. ¿Para qué? Para que el enemigo no gane ventaja. Amén. Entonces, estamos aprendiendo de mayordomía. Sé obediente a su palabra, llévalo a cabo y aplica sus principios. En la obediencia está la victoria. Entonces, seamos obedientes. Amén. Ahora, vamos, por favor. Quiero darte algunos ejemplos. Marcos, capítulo 12, versículo 41. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban, ¿qué? Mucho. Ahora, en este fragmento subraya la palabra ofrenda. La palabra ofrenda se traduce como dádiva. Amén. La ofrenda, gente, es producto de lo que hay en tu corazón. Nadie puede dar lo que no tiene. Amén. Ahora, dice que Jesús estaba ahí, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos los que han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su ¿qué? 2 clases de personas, unos que confían en sus riquezas y otra que confiaba en Dios. La ofrenda de la viuda era con fe. La ofrenda de los ricos era para que los vieran pasar a los alfolís y que vieran que echaban mucho. Pero Dios no quiere la multitud de riquezas, Dios quiere tu corazón. Porque si alguien es el dueño del oro y de la plata, es Él.
por eso Él tomaba los primogénitos, por eso tomaba las primicias, porque ¿a quién le pertenecen? Le pertenecen a Dios, pero Él quiere enseñarte los principios financieros del reino para que no estés experimentando pobreza ni fracaso. Amén. Pero la ofrenda, gente, tiene que ser una dádiva que ha sido producida en tu corazón. No dar por necesidad, sino dar por el simple hecho de dar. Vamos a Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 9. Dice en el 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su qué. No es que tú quieras quedar bien con alguien, no, el diezmar, el sembrar, el ofrendar, es tu corazón para con Dios. Él conoce tus pensamientos, Él conoce las intenciones de tu corazón. Es Dios lo que quiere es tu corazón, por eso dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Y la ofrenda, gente, es voluntaria. No es obligado, es voluntaria. Amén. Pero dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? La ley de la siembra y de la cosecha se opera en la alegría. Dios ama al dador alegre. Por eso no es con tristeza ni es por necesidad. Cuando tú das ya esperando recibir, entonces ya va otro enfoque. Tú da por el simple hecho de dar y porque has sido obediente a lo que Dios está produciendo en tu corazón. Amén. Así como Él es, así eres tú. Si todavía te duele dar, trabaja en esas áreas. Y está meditando constantemente que así como Él es, así eres tú. Y si Él es dador generoso, yo soy dador generoso, Señor, en el nombre de Jesús. Y créelo, háblalo. Amén. Pero si alguien quiere enseñarte su oficio, es Dios, y Dios es un sembrador. Entonces tú como hijo de Dios, el hijo hace lo que ve hacer al Padre. Y si el Padre sembró, el Padre dio, entonces nosotros, ¿a qué venimos aquí? A dar, a dar. Es más, cuando tú recibes a Cristo Jesús, tu responsabilidad es dar lo que has recibido. Que la gente conozca a Jesús como alguien un día te predicó a ti. A todos nos ha sido encomendada esa orden. Id por todo el mundo y ¿qué hacer? Predicar el evangelio. Eso es accionar la ley de la siembra. Yo voy a sembrar lo que yo he recibido. Y sí, yo sé que por pacto vas a recibir. Amén. Pero sí quiero quitarte el enfoque. Yo doy porque recibo. Y luego le andan reclamando a Dios. Señor, es que yo sembré. Y a veces le llevan hasta una cuenta. A ver, si yo sembré 100, entonces el 100 por 1 equivale a tal. Y le tienes un cuento, ¿no, a Dios? Dios no es deudor de nada. Pablo decía, deudores nosotros. No le anden haciendo cuentas a Dios. Da por el simple hecho de dar y de ser obediente. Y créeme, Dios galardona tu fe. No galardona la cantidad, galardona tu fe. Esta viuda entregó todo lo que tenía porque en ese momento decidió poner su confianza en Dios antes que ponerle en las riquezas. Esas dos blancas le hubieran durado a lo mejor nada más para comer lo siguiente. Pero ¿qué iba a suceder después? Y eso es lo que sucede. Tú pones tu confianza en lo que estás recibiendo y vives al día. Y Dios no quiere que vivas al día. Dios quiere que vayas a más y tengas no nada más para tu enriquecer, sino para bendecir a la gente. Por eso quiere cambiarte el enfoque acerca de las riquezas. Miren, estudien en su casa, porque aquí están viniendo a estudiar, a aprender a ser discípulos. Y un discípulo permanece y es enseñado. Amén. Pero estudien la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando ellos empezaron en su caminar, Dios los llevó a ocuparse primero de las cosas de su Dios. Y entonces Dios se ocupó de todo lo demás. Y miren, vamos a Génesis, por favor. Yo nada más les voy a hablar de Abraham. Ustedes estudian a los demás, ¿sí? Pero en Génesis, capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 14. Pero yo algo que yo quiero que entiendas es que cuando Dios escogió a Abraham, le dijo, hey, salte, deja tu tierra, deja tu parentela. Eso equivalía
a dejar aún el oficio que había aprendido de sus padres, equivalía a dejar las costumbres, las tradiciones, aún el Dios de Taré, sí, que era su papá. Pero Dios le dijo a Abraham, salte, porque te he escogido a ti y bendeciré tu semilla y tu semilla será bendición. Y válgame, le transmitió el plan. Amén. Pero al principio de su caminar, Abraham cometió un error. Llevó un lastre. Dios le dijo, deja tu parentela. ¿Y a quién se llevó? A Lot. La bendición estaba con Abraham. ¿Sí? Y yo sé que la bendición, pues bendecía a todo aquel que se le acercaba. Pero hubo un momento en el que hubo altercado entre la gente de Lot y la gente de Abraham. Entonces llegaron a un momento de decir, no es sano que estemos así, vamos a separarnos. Y Lot escogió la tierra. Y él se puso a ver, a ver, ¿dónde me va a ir bien? ¿Cuántas veces así escoges negocios? ¿Dónde está ahorita yendo bien? O escoges la carrera, ¿no? ¿Qué carrera es la mejor pagada? Y te pones, buscas ahí los trends en Google y dices, ahorita se venden mucho flores y te metes, ¿no? O te metes acá, te metes allá. La bendición fluye en donde Dios te diga que inviertas, no en lo que tú creas que sea mejor o lo que el mundo te diga que es apantallante. Amén. Todo negocio donde tú lo lleves a cabo movido en codicia y avaricia va a tender al fracaso. Todo negocio tiene que ser primero pensando en la extensión del reino, en que el nombre de Jesús sea glorificado y en cuánta gente va a ser bendecida. De todo lo demás se encarga Dios. Amén. Por eso dice, busca primeramente el reino y todo lo demás viene por añadidura. Tu trabajo no es la fuente de tu provisión. Tu provisión es Dios. El trabajo es un canal, pero no es tu provisión. Eso tienes que meditarlo. Amén. Ahora, dice que en el 13:14, después de que Lot escogió, él escogió una tierra que ¿verdad? A los ojos fluían cosas extraordinarias. Pero ustedes saben, era Sodoma y Gomorra, y esa ciudad perecieron, ¿sí? Pero fíjate lo que sucedió con Abraham. En el 13:14, Dios le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, le dijo, alza ahora tus ojos y mira de este lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y a dónde más. ¿Dónde le iba a decir Dios dónde habitar? Era donde él iba a producir. Amén. Y fíjate lo que dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Para cuándo? Para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar. ¿Para quién? Para Yahweh. Subrayen la palabra Hebrón. Este nombre se traduce como lugar de asociación. A partir de ese momento, ¿quién era el socio de Abraham? Y todo lo que Dios hace, produce. Todo lo que Dios hace, genera. Entonces Abraham tenía al mejor socio que existía. A veces esperas que se asocie a aquel que tiene mucho. Tu socio es Dios. Y lo primero que Dios le llevó a hacer a Abraham es ocuparse de sus negocios. ¿Sabes qué levantó ahí Abraham? Una congregación donde la palabra corriera. Tú debes tener presente que tiene que haber lugares donde la palabra corra. Porque cuando no hay palabra fluyendo, hay escasez. Es necesario que la palabra sea anunciada. Por eso tu pensamiento tiene que ser para que existan lugares de adoración para Dios. Amén. Cambiar el enfoque. Somos su iglesia. Atendemos sus negocios. Jesús vino a atender los negocios de su Padre y nuestro Padre es el mismo que el papá de Jesús. Si estamos aquí es porque seguimos haciendo las cosas que Jesús hizo. Amén. Entonces, tiene que seguir moviéndonos lo mismo. Tus negocios tienen que ser inclinados al plan y propósito de Dios. ¿Cuántas veces seguías operando en tu negocio conforme al mundo? En el mundo tratan bien mal a sus trabajadores. En el mundo jinetean los sueldos.
que viene el puente y es quincena, no, el jefe se pierde y no pagó. A mí me la llegaron a aplicar. Yo estaba en una empresa que así llegó a operar. Bendito sea Dios, yo no vivía de lo que recibía ahí. Pero ¿cuántas veces todas las empresas de allá afuera operan de esa manera? Y a veces no alcanzan a ver que ellos mismos están siendo estorbos para que la bendición fluya. Porque esas cosas estorban. Amén. Medita, porque a partir de aquí el socio de Abraham fue Dios. Y su vida se fue a otros niveles. La bendición no nada más alcanzó en Abraham, sino también a su hijo, a sus nietos. Y sigue fluyendo porque nosotros somos parte de esa generación. Pero mediten las cosas que hizo Abraham. Mientras en el tiempo de Isaac la gente quería que las congregaciones se cerraran, él se ocupaba de abrir más congregaciones porque era necesario que la palabra corriera. Es necesario que cambies el enfoque. ¿Para qué son los recursos? Los recursos son para que la gente venga al conocimiento de Jesucristo. De todo lo demás, de tu vestir, de tu alimento se encarga Dios, porque Dios es fiel. Pero empieza a ordenar tu casa, empieza a ordenar tus finanzas. Ya no eres tú el dueño es Dios. Somos sus administradores. Y Señor mío, voy a hacer lo que tú me digas que yo haga. Si tú me dices dónde ofrendar y dónde sembrar, ahí lo voy a hacer, Señor. Lo que tú me digas que lleve a cabo, eso voy a hacer. Y sé obediente. No hagas nada por emoción. Hazlo creyendo y con todo tu corazón hacia con Dios y convencido de lo que Él te ha dirigido a hacer. Amén. Convencido. Y es en algo que tienes que practicar y en algo en que te tienes que perfeccionar. Cuando el diezmo ya es tu modus vivendi, ya ni te cuesta trabajo. Es más, siempre aprendes algo nuevo del diezmo. No puedes decir, ay, ya todo lo sé, ¿ahora qué me van a enseñar de diezmar? Claro que sí, hay mucho, porque la ventaja es que su palabra es viva y es eficaz. Y Dios quiere llevarte a nuevos niveles de dar. A lo mejor dabas aquí, ahora quiere llevarte a dar acá, a dar ofrendas extravagantes. Y con eso quiero terminar. Vamos, por favor, a Mateo 26, versículo 6. Fíjense, dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado ¿a quiénes? A los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena. La ofrenda, ¿para quién era? Para Jesús. Esa mujer, aunque físicamente derramó un perfume muy costoso, en pocas palabras ella derramó su corazón delante de él. Porque para ella representaba que Jesús merecía lo mejor, de lo mejor. Amén. Cuando tú comprendes que toda dádiva, toda semilla es para Él y lo haces con un corazón agradecido, eso va a detonar cosas diferentes. Y eso te va a quitar el decir, ay, ¿y por qué? ¿Y qué harán con el dinero? ¿Y por qué llevan allá la sierra? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y el famoso ¿por qué? Un corazón agradecido delante de Dios no cuestiona las cosas. Opera como esta mujer. Ella dio una ofrenda extravagante. Era para Jesús. Él era merecedor de lo mejor. Amén. Lo mejor no está en la cantidad que vayas a entregar. Es tu corazón derramado hacia Dios. Por eso da lo que Dios produzca en tu corazón. En el tiempo de que David convocó para la construcción del templo, él, primero como rey, sembró y ofrendó. Amén. Pero le dijo al pueblo, ¿qué? ¿Quién quiere hacer hoy? Ofrenda voluntaria a Yahweh. Y también le enseñó porque dijo, pues yo ya estoy siendo bendecido, pero también quiero que la gente experimente bendición. El hecho de que tus autoridades estén enseñándote estas cosas es porque te aman.
Sea agradecido en recibir el mensaje, aplícalo y ven con un corazón dispuesto. Yo te dije la vez pasada, declara que este es tu año de salir de todas las dagas a donde te metiste. Pero cuando tú empiezas a ordenarte y a hacer lo que Dios te diga que hagas, Él es el que te redime de todas las cosas. Amén. Porque en el Salmo 103 así dice, Jesús es el que rescata del hoyo tu vida. Amén. Pues dale un fuerte aplauso a tu Dios.